Recording is on. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera sesión de el espacio abierto para tu aprendizaje correspondiente a la segunda semana de nuestro módulo 20. En esta sesión vamos a revisar lo que son las instrucciones correspondientes a las actividades integradoras 2 y 3 que corresponden a la semana 2. Como siempre, con lo que vamos a comenzar es con nuestro orden del día, en la cual quiero darles la bienvenida a todos aquellos que vean posteriormente esta grabación. Bienvenidos para quienes se conecten posteriormente al inicio de nuestra sesión. Recordarles las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta. Durante esta sesión vamos a tener secciones de preguntas y respuestas con relación precisamente a las instrucciones para elaborar las actividades 3 y 4. Y una vez que hayamos resuelto las dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Si no hay ninguna duda, bueno, yo les iré haciendo recomendaciones precisamente para que ustedes puedan elaborar de la forma más sencilla sus 2 actividades correspondientes a esta semana. Y bueno, la actividad integradora 3 lleva por título Sobreexplotación en mi entorno. Y la introducción dice lo siguiente. La sobreexplotación de los recursos naturales tiene diversos efectos en la sociedad y en el ambiente en que vivimos. Es por ello que debe existir un aprovechamiento sustentable de los recursos que se extraen de la naturaleza, que puedan ser renovados y así garantizados para las generaciones futuras. ¿Y tú ya identificaste cómo se sobreexplota tu entorno? ¿Qué acciones podría realizar para que esta situación cambie o mejore? Propósito. Tienen que identificar acciones de sobreexplotación de recursos naturales en su entorno para comprender y reconocer la importancia de los recursos naturales y así proponer alternativas de aprovechamiento sustentable. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, identificar la importancia de la sustentabilidad, reconocer el impacto de la sobreexplotación de los recursos naturales, proponer acciones para el uso sustentable de recursos naturales en su comunidad, grabar, cargar y compartir videos. ¿Qué es lo que entregaré? Un video a modo de noticiero en el cual saldrás a cuadro para dar a conocer una noticia de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. Esto se refiere que puede ser en tu comunidad, en alguna ciudad, algún municipio o en alguna parte de tu estado. Así como un guión escrito en el que presentarás como evidencia de la información presentada en el video y una conclusión para plantear el impacto ecológico, social y económico del aprovechamiento sustentable de recursos naturales en tu comunidad. ¿Cómo lo realizaré? Lo primero que solicitan es investigar una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. La noticia debe de ser de una fuente de consulta confiable. Tienen que verificar que incluya la fecha, ubicación de la localidad donde está ocurriendo la noticia, autor y año. Punto número 2. Una vez que hayas seleccionado una noticia de tu interés y tengas identificada la localidad donde ocurre, responde en un documento de Word las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para elaborar tu video. Consulta las fuentes confiables de información que consideres adicionales para sustentar tus respuestas. Y bueno, ¿qué es lo que nos solicita este punto número 2? Que incluyamos en nuestro procesador de textos. Bueno, lo primero que nos solicitan es colocar o mencionar las características del ambiente donde está ocurriendo la sobreexplotación de recursos naturales. Y con relación a las características se refiere a el tipo de ecosistema, la ubicación, el clima, la temperatura y tienen que mencionar 2 ejemplos de especies de flora y 2 ejemplos de especies de fauna. Ojo, aquí tienen que mencionar la especie, pueden mencionar su nombre común, pero ese nombre común traten de buscarlo en internet para que encuentren la especie, ¿sale? Con relación al tipo de ecosistema, en la sección de novedades yo les dejé por ahí
más información con relación a los tipos de ecosistema que hay en nuestro país. Esto les va a permitir identificar de manera más sencilla o más fácil el tipo de ecosistema en el que ustedes se encuentran. Después tienen que responder a las siguientes preguntas: ¿qué recursos naturales se extraen de ese ambiente? Y tienen que explicar cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. Aquí recuerden que los servicios ecosistémicos se refieren precisamente a todos aquellos servicios o beneficios que obtenemos en forma de servicios. Por ejemplo, la regulación del clima es un la regulación del clima es un servicio ecosistémico, ¿vale? El abasto de agua es un servicio ecosistémico, ¿ok? Entonces, la producción de alimento es un servicio ecosistémico. Recuerden que es importante que relacionen cómo estos son afectados precisamente con relación a los recursos naturales que se están extrayendo. Por ejemplo, si tenemos algún tipo de sobreexplotación minera, cómo esta sobreexplotación minera puede estar afectando la calidad del suelo y por ende la producción de, de alimento, ¿vale? O cómo esta producción minera o explotación minera puede estar afectando la regulación del clima, por ejemplo, ¿vale? Entonces ustedes tienen que hacer esa relación. Y la otra pregunta dice: ¿qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de recursos naturales y cómo impacta en la degradación del ambiente? Entonces, el tipo de contaminación que está asociada con la sobreexplotación. Recuerden que según el tipo de sobreexplotación que vamos a hacer, puede tener distintos tipos de contaminación asociada. Por ejemplo, en la actividad 2, donde leyeron el texto, el costo climático del ganado, ahí nos mencionan, por ejemplo, que cuando se explota el suelo y se hace una limpieza o un desmonte de la vegetación, lo que pasa es que aquí se está liberando precisamente dióxido de carbono al ambiente. Este es un tipo de contaminación cuando se explota, por ejemplo, el suelo para ganadería. Y bueno, esto también lo tienen que lo tienen que relacionar e indicar cómo impacta con la degradación del ambiente. ¿Qué es lo que pasa? Pues una vez que tenemos liberación de dióxido de carbono, una vez que tenemos un desmonte de vegetación, bueno, aumenta quizá la temperatura, tenemos menor cantidad de disponibilidad de agua en el suelo está sobreexplotado, hay erosión del suelo, entonces todo eso es degradación del ambiente. El punto número 3 nos dice que tienen que elaborar una conclusión donde tienen que plantear una acción de cómo puede ser una explotación sustentable de dichos recursos naturales para que haya un beneficio ecológico, social y económico para tu comunidad. Entonces, aquí nos dice que tiene que ser una acción para una explotación sustentable, ¿sale? Pero ustedes pueden incluir 2, 3 o 4 acciones, las cuales cubran los enfoques ecológico, social y económico para que tenga un beneficio económico para la comunidad o el Estado. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, yo propongo esta acción en la cual se va a realizar una explotación sustentable para la cual va dirigida a la parte ecológica, ¿no? Para la parte social yo propongo que se realice tal acción y para la parte económica propongo que se realice tal acción, lo cual permitirá generar fuentes de empleo, mejorar la economía, etcétera, ¿no? Así es como ustedes la podrían hacer, no solo con una acción, sino con varias acciones en las cuales cubran precisamente los enfoques que se les están solicitando. El punto número 4, el punto número 4 nos dice: realiza un video a modo de noticiero en el que aparezcas a cuadro y te posiciones como presentador de noticias o reportero. Su duración debe ser entre 4 y 6 minutos. Y esto es importante: para la elaboración del video noticiero se requiere de planificar y organizar la información en un guión que redactarás en un documento de Word de acuerdo con la siguiente estructura. La introducción. Tienen que mencionar en la introducción la presentación de la noticia con los elementos que indica el punto número 1. ¿Y qué elementos nos dice que debe de llevar el punto número 1? Bueno,
Nuestra noticia debe de llevar la fecha, la ubicación de donde se está desarrollando, el autor y el año, ¿sale? Entonces, esos datos los van a mencionar en la introducción. En la introducción no van a dar una explicación de la noticia. Lo que van a hacer es mencionar los datos de la noticia solamente. Entonces, como introducción, yo les recomiendo que se presenten ustedes, que digan su nombre, el curso el módulo que están cursando, en dónde lo están cursando, y ahí van a informar que presentarán que van a hablar acerca de la siguiente noticia que fue publicada y mencionan por quién fue publicada, en qué año, dónde está ocurriendo y en qué medio fue publicada, ¿vale? Solo los puros datos. Esa sería su introducción. Después viene la parte del desarrollo donde tienen que comentar los 3 aspectos que indica el punto número 2. Recuerden, en el punto número 2 tenemos características del ambiente y las 2 preguntas con sus respuestas. A eso corresponde la parte del desarrollo. Y por último viene el cierre, donde tienen que señalar la acción sustentable que indica el punto número 3. Aquí lo único que van a hacer es dar lectura a su propuesta de la acción sustentable para la explotación de ese recurso natural que ustedes identifican. Y bueno, una vez que hayan concluido su guión escrito, tienen que proceder a grabar y editar su video y se pueden apoyar en los siguientes videotutoriales o bien pueden emplear otras aplicaciones como Filmora Go, KineMaster, Adobe Premiere Rush, ¿vale? Bueno, entonces aquí arriba nos están dando 3 opciones de herramientas que ustedes pueden utilizar para la elaboración de su video. Y aquí abajo nos dan otras 2 opciones. La cuarta opción es que ustedes realicen su video en Canva. Aquí tienen ustedes el enlace de cómo realizar un video en Canva. O también tienen la opción de realizar su video en PowerPoint. Y tienen el enlace para saber cómo elaborar su video en PowerPoint. Bueno, esas son las 5 herramientas que ustedes tienen opción de utilizar. Cualquiera de estas que ustedes decidan utilizar, bueno, pues está perfecto, sin ningún problema. Una vez que ya elaboraron su video, se pasan al punto número 5, donde nos dice lo que debe ir integrado en el procesador de textos. Lo primero que nos solicitan es su portada con sus datos. Creo que ahí no hay ningún tema, está bastante fácil. Después, el guión escrito como evidencia de la información que presentarán en el video de acuerdo con la estructura del punto número 4. Esto quiere decir que su guión debe de llevar o estar estructurado en introducción, desarrollo y cierre. Después que colocan el guión, van a colocar el enlace a su video. Aquí recuerden que deben de modificar los permisos de acceso para que yo pueda visualizarlo y evaluarlo. Y también es importante que este video sea congruente con el guión que ustedes colocaron en su procesador de textos, ¿vale? Ya que si no es congruente, obviamente ahí tienen una penalización. Y por último, ya saben, en una hoja aparte hay que colocar la referencia de su fuente de consulta que hayan utilizado con base en el manual APA de Prepa en línea C. Ok, aquí no olviden revisar tanto la estructura, que es el orden en que va cada dato que les pide la referencia, así como darle el formato. Habíamos mencionado que el formato que debe de llevar o que deben de llevar las referencias es el de sangría francesa. Entonces, recuerden, las ponen en una hoja aparte, las colocan y por último le dan su formato de sangría francesa. Y bueno, ya una vez que ustedes elaboraron
su procesador de textos, su archivo de procesador de textos. En el punto número 6 nos indica que una vez que lo tengan integrado, ya saben, hay que guardarlo en su equipo de la siguiente manera: apellidos, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargar el archivo a la plataforma, ya saben, asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Tenemos una nota importante que dice: asegúrate de guardar documentos de procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. ¿Ok? Entonces, como recomendación, recuerden, deben de investigar su noticia, que sea de algún tipo de sobreexplotación de algún recurso. Después, ya que tienen su noticia, deben de investigar el punto 1, 2 y 3, y eso les van a servir precisamente para elaborar su guión. En el guión van los datos de la noticia que ustedes encontraron, más sus datos de su presentación. En el desarrollo van la parte del punto número 2, que son características del ambiente, más las 2 preguntas con sus respuestas, y en el cierre va la acción sustentable que ustedes proponen. ¿Sale? Les vuelvo a recordar, es importante que no olviden modificar los permisos de acceso para su video, porque si no, ahí va a haber una penalización bastante grande, porque gran parte de la evaluación pues recae en la parte de la elaboración también. Con relación al tiempo, no se preocupen si no dura los 6 minutos, en los 4 minutos, si en 3 minutos y medio ustedes exponen toda la información que se les está solicitando, bueno, está bien. Y tampoco se preocupen si dura más de 6 minutos. El punto aquí es, como siempre, que ustedes cubran con la información que se les está solicitando, precisamente para que puedan cubrir lo que está solicitándose en la parte de la rúbrica, para que ustedes puedan obtener el total del puntaje que da esta actividad. Sale que sería un 100%. Bueno, ahora pasamos a la siguiente actividad integradora, que es la actividad integradora 4, que lleva por título Ética y Responsabilidad Social. Y la introducción dice lo siguiente: estamos en un mundo con una impresionante variedad de vida y recursos naturales que tienen diferentes niveles de organización y se ven modificados por cambios climáticos, cuestiones geográficas, catástrofes naturales, entre otras variables, que no son infinitos y pueden acabarse si no se realizan acciones que mejoren el entorno y con ello nuestra calidad de vida. El propósito. El propósito es identificar la importancia de la biodiversidad y la aplicabilidad de los principios fundamentales de conservación, aprovechamiento sustentable y leyes que promuevan la mejora ambiental y resuelvan alguna problemática. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad, identificar problemas ambientales de tu entorno, reconocer fundamentos y leyes que aminoren el impacto ambiental. ¿Qué es lo que entregaré? Un documento en un procesador de textos en el que integres los puntos mencionados. ¿Cómo lo realizaré? En el punto número 1 nos solicitan hacer 5 entrevistas a 5 personas que pueden ser conocidos, amigos o familiares. Esto es importante, que vivan en su misma comunidad, siguiendo como guía de entrevista, siguiendo la guía de entrevista que se muestra a continuación, que es esta tablita que tenemos aquí abajo, ¿vale? Toma en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que expliques los términos científicos a tus entrevistados. Por ejemplo, los factores bióticos son todos aquellos que no tienen vida pero que modifican el ecosistema, como la latitud y la altitud. Y los bióticos son todos aquellos que tienen vida, como bacterias, hongos, etc. Entonces, en este primer punto, lo que nos solicitan es aplicar estas 5 preguntas a
estas 6 preguntas a 5 personas diferentes. Estas preguntas deben ser aplicadas, recuerden, a 5 personas que vivan en su misma comunidad, o sea, en la misma ciudad o sí, en la misma ciudad, no pueden cambiar de ciudad, puede ser en la misma ciudad o en el mismo pueblito o en la misma comunidad, pero no pueden ser ciudades diferentes, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces algunas respuestas quedarían sin sentido, ya que serían muy diferentes. Entonces es importante que ustedes, cuando apliquen esta entrevista, la apliquen a 5 personas que vivan en su misma comunidad. Y bueno, es importante que si sus entrevistados tienen algún tipo de dudas, ustedes les expliquen esas dudas. ¿Sale? Entonces, el ejemplo que nos ponen es precisamente el de los factores bióticos y abióticos. Son términos que no se manejan con demasiada frecuencia, de manera cotidiana, entonces son aspectos que ustedes deben de explicar. Recuerden que es importante que los expliquen porque en el punto número 2 nos dice que se debe desarrollar la siguiente información con base en las respuestas de sus entrevistados. Entonces, pasando al punto número 2, que dice precisamente con base en las respuestas de las entrevistas analizadas y desarrolladas en los siguientes elementos, describe el ecosistema que prevalece en tu entorno con base en 5 factores bióticos y 5 factores abióticos. Perdón, me estoy quedando un poquito ronco. Déjenme tomar un poco de agua. Listo. Entonces, nos dice que precisamente hay que hacer una descripción del ecosistema que prevalece en su entorno con base en 5 factores bióticos y abióticos. Es por esto que sus entrevistados deben de saber reconocer esos factores bióticos y abióticos. Ahora, aquí es importante que ustedes no solo coloquen una lista de ejemplos. ¿Sale? Un ejemplo de un factor abiótico puede ser la latitud o la altitud, como nos lo mencionan en el ejemplo que nos dan aquí arriba. Pero para que ustedes puedan describir el ecosistema, tienen que definir esos factores abióticos. ¿Cómo los defino? Bueno, la temperatura también es un factor abiótico. Entonces, definir la temperatura, es decir, bueno, la temperatura que se presenta en este tipo de ecosistema va de los 30 a los 36 grados, un promedio, ¿no? El tipo de factores bióticos que encontramos. No solo perros, no solo gatos, no solo especies que sean domésticas, sino que vamos a mencionar aquellas especies que precisamente se distribuyan de manera natural en ese ambiente. Por ejemplo, si tenemos alguna especie de cocodrilo, si tenemos alguna especie de felino, si tenemos alguna especie de águila, entonces vamos a mencionar esas especies. Una especie de planta, ya sea como los pinos, ya sea como los encinos, algún tipo de especie de cactus en zonas más áridas. Eso es definir los factores bióticos y abióticos. Una vez que hacen la descripción de su ecosistema, tienen que describir el grado de conservación que tiene la biodiversidad, que se refiere a la flora y la fauna, y el ambiente, que se refiere a la calidad del aire, la disponibilidad del agua y la calidad del suelo en su entorno. Entonces, esto yo se los recomiendo que lo hagan por partes, primero que hablen de la biodiversidad y luego que hablen de la flora y de la fauna. Perdón, de la biodiversidad, que se refiere a la flora y la fauna,
y después de la calidad de conservación del ambiente, que se refiere a calidad del aire, disponibilidad del agua y cuidado del suelo. ¿Sale? Entonces ustedes van a decir, bueno, la flora está medianamente conservada, la fauna medianamente conservada, y dicen por qué. Y mencionan qué tan buena es la calidad del aire, qué tan buena es la disponibilidad de agua y qué tanto está cuidado o degradado el suelo. Después tienen que hablar o responder la siguiente pregunta: ¿qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta la calidad de vida de tu comunidad? Recuerden que los problemas ambientales pueden ser de dos tipos, ¿sale? Puede ser algún tipo de contaminación, de cualquier forma que se dé esta contaminación, o puede ser también algún tipo de sobreexplotación que nos esté generando algún desequilibrio ecológico, ¿ok? Ok. Bueno, entonces, para identificar de manera más fácil nuestro problema ambiental, vamos a ver, bueno, problema ambiental, tenemos algún tipo de contaminación. ¿Cuál es el que mencionan más? Contaminación por basura, contaminación del agua por aguas residuales, contaminación del agua por actividades del hombre como algún tipo de fabricación, algún tipo de explotación, algún tipo de cultivo de algún cierto tipo de planta. Por ejemplo, recuerden que la contaminación tanto del agua del suelo también se puede dar por sustancias químicas y estas pueden estar o presentarse en forma de, este, de fertilizantes, por ejemplo, ¿sale? Entonces, identifican el problema ambiental que se presenta en su comunidad y después indican cómo esto está afectando la calidad de vida de su comunidad. Después tienen que indicar qué afectaciones se mencionan que hay a los recursos naturales y seres vivos de su comunidad causadas por el problema ambiental. Bueno, ya identificamos nuestro problema ambiental, ahora vamos a identificar qué afectaciones están presentando a partir de este. Tenemos problemas de salud, tenemos desabasto de agua, tenemos aparición de algún tipo de problemática en la parte del ambiente, como sería el suelo. Recuerden que si hay mucha sobreexplotación del suelo, lo que se va a presentar es hundimiento del suelo, lo que nos va a provocar alguna aparición, por ejemplo, de socavones. Entonces, todo eso son afectaciones a los seres vivos causadas por el problema ambiental, ¿sale? Ahora, ¿cómo esto afecta a los recursos naturales? Si tenemos contaminación del agua, obviamente vamos a tener muerte de vegetación, pérdida de biodiversidad, muerte de algunos seres vivos del tipo de los animales. Entonces, todos esos son afectaciones también a los recursos naturales, poca disponibilidad de ese recurso, porque obviamente si no está disponible es por algún tipo de afectación. Una vez que dan respuesta a esa pregunta, van a realizar un listado de las acciones que se realizan en su comunidad para minorar las consecuencias del impacto ambiental identificado. Aquí ustedes van a mencionar aquellas acciones que ya están realizando, ya sea por las autoridades, ya sea por alguna organización sin fines de lucro, ya sea por alguna organización o la organización de vecinos o de colonos, etcétera, ¿no? Esas son actividades que ya están realizando, ¿ok? Esas las tienen ustedes que investigar. En el siguiente punto, el punto número 3 nos dice realizar una investigación y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años? Aquí tendrán que hacer una investigación, cómo ha cambiado el ecosistema. Recuerden que el ecosistema se refiere a la cantidad, a lo que son, está integrado por lo que son plantas y animales que se encuentran o que viven en ese lugar en específico, ¿ok? Formando un ecosistema. Entonces, ¿cómo ha cambiado? Hay más especies, hay menos especies de plantas. ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es la disponibilidad de agua? ¿Cómo está en este punto el suelo?
la cantidad demográfica de personas, etcétera. Todo eso es parte del ecosistema y de los cambios que pudieron haber sucedido en estos 10 años. Si no encuentran información en Internet, lo que ustedes pueden hacer es también por ahí preguntar a alguna persona que haya ya vivido estos 10 años o más en este lugar donde ustedes viven actualmente. Después tienen que buscar la información sobre que ley o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver los problemas ambientales de tu entorno. Y aquí se tienen que enfocar en todo lo que es la legislación ambiental de nuestro país, ¿ok? Aquí la tienen que mencionar, no tiene que ser una en específico, solo son aquellas que estén enfocadas a resolver los problemas ambientales en nuestro país. Y por último, tienen que indicar qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaron. Aquí son las acciones que ustedes propondrían, aparte de las que ya se están realizando, que ustedes incluyeron previamente en el punto anterior. Entonces, si yo ya vi que están haciendo, no sé, jornadas de limpieza, que están haciendo separación de basura, que están haciendo reciclado de algún cierto tipo de contaminantes como grasas o aceites, que pueden ser muy contaminantes. Bueno, qué otras cosas yo propondría, aparte de esas que ya están haciendo, para disminuir o resolver esa problemática ambiental que identifique? Punto número 4. Nos dice, elabora una infografía que integre la información que recabaste de las entrevistas y de tu investigación, estructurándola de la siguiente manera. Recuerden, aquí también la infografía es de una sola hoja, así que es importante que la hagan en ese formato y que no hagan 2 o 3 hojas, porque entonces se vuelve una presentación tipo diapositiva. Y lo primero que deben de incluir en su infografía es el tipo de ecosistema de su entorno y sus características, ¿sale? El tipo de ecosistema, ya les comenté que lo pueden encontrar en la sección de novedades, ahí les dejé información sobre los ecosistemas y sus características, recuerden. Y sus características, recuerden que las características se refieren a todos los factores bióticos y abióticos definidos. ¿Y qué son los factores bióticos y abióticos definidos? Bueno, la temperatura que se presenta en ese lugar, la altitud a la que esté en ese lugar, si tiene la geografía de ese lugar, las especies de flora y de fauna que encontramos en ese lugar, ¿sale? A eso se refiere las características del ecosistema, y las características del ecosistema son lo mismo que los factores bióticos y abióticos definidos. Después tienen que incluir la comparación entre el ecosistema de su entorno de hace 10 años y ahora, ¿sale? Esa ya la tienen hecha, ya nada más la copiarían y la pegarían en su infografía. Aquí sí tienen que mencionar las causas y consecuencias del problema ambiental que ustedes identificaron. ¿Qué es lo que nos puede estar causando? Por ejemplo, la contaminación del aire. Quizás sea una industria, quizás sea la cantidad de automóviles, quizás sean las dos cosas, ¿sale? Que nos puede estar ocasionando una contaminación del suelo. Bueno, pues puede ser la basura que se genera, puede ser que están sacando residuos peligrosos que no son tratados de manera correcta, que nos puede estar ocasionando, por ejemplo, la sobreexplotación de agua, ¿no? ¿Qué es lo que lo ocasiona? Bueno, se está haciendo una sobreexplotación del agua porque está cultivando cierto tipo de planta, como por ejemplo huertas de aguacate que consumen muchísima agua, ¿vale? Entonces, esas son las causas. ¿Cuáles son las consecuencias de ese problema ambiental? Bueno, ya hicieron la sobreexplotación para los aguacates, ahora, ¿qué consecuencias tenemos? Desabasto de agua, ¿vale? Esa sería la primera. Puede ser que también tengamos pérdida de biodiversidad, ¿sale? Porque pues ya no hay agua en el ambiente y todas se la están llevando.
Otra consecuencia que podamos tener podría ser la aparición de enfermedades por falta de suministro de agua, lo que nos ocasiona una falta de higiene, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que mencionar cuáles son las consecuencias que nos está generando ese problema ambiental. Después, el impacto en su comunidad del problema ambiental. ¿Qué es lo que está provocando ese problema ambiental? Ya lo mencionamos. Enfermedades, desabasto de agua. También puede estar generando algún tipo de desabasto de algún tipo de alimento. Entonces, ahí es importante que ustedes mencionen cuáles son. En las consecuencias del problema ambiental pueden incluir o pueden mencionar, para que no se confundan, todas aquellas consecuencias que estamos teniendo en el ambiente, ¿sale? Pérdida de biodiversidad, muerte de vegetación, puede ser también que estemos presentando algún tipo de degradación del suelo, también podemos estar presentando hundimiento del suelo, etcétera, ¿no? Si es algún tipo de sobreexplotación de agua o de algún recurso, ¿ok? Y así, si tenemos también algún tipo de contaminación que nos está generando la contaminación y que nos está provocando en el ambiente. Y por último, en su infografía deben incluir las acciones y leyes que aminoran o dan solución al problema ambiental. ¿Sale? Esto también ya lo investigaron previamente. Lo único que van a incluir son aquellas acciones que ya se están haciendo, las que ustedes consideran que se deben de integrar, aquellas que ya están haciendo, más las leyes que ustedes investigaron, pero aquellas que se relacionen con el problema ambiental que ustedes identificaron. Por ejemplo, no es lo mismo que hayan identificado un problema de deforestación que un problema de contaminación, ¿ok? Entonces, no vamos a resolver un problema de deforestación con una ley que se enfoque a resolver la contaminación, ¿sale? Es importante que si es un problema de deforestación, busquen aquella ley que se relacione o que se enfoque a este tipo de problemáticas. Bueno, tenemos una nota importante que dice: utiliza alguna de las herramientas virtuales como Canva, PictoChart o Behance para compartir tu enlace posteriormente. Además, puedes integrar fotografías que tú tomes o algunas que selecciones de la red, ¿sale? Recuerden que si toman o incluyen imágenes o fotografías y tienen derechos de autor, tienen que incluirlos en su bibliografía. Siguiente punto, punto número 5, que se integra en un documento en procesador de texto lo siguiente. Lo primero que solicitan son sus datos de identificación. Creo que ahí no hay ningún problema. Después solicitan colocar el recuadro de las entrevistas del punto número 1, que es su serie de entrevistas. Después, el desarrollo de los elementos del punto número 2. Preguntas y respuestas del punto número 2, más la descripción del ecosistema y lo que le solicita ahí en el punto número 3. La investigación del punto número 3, cómo era el ecosistema hace 10 años a comparación de ahora. La parte de la legislación ambiental, etcétera, ¿no? Lo que les solicita en el punto número 3. Una vez que colocan todo lo que les soliciten en el punto número 3, van a incluir el enlace a su infografía. Nuevamente les recuerdo, no olviden modificar los permisos de acceso, porque si no, no voy a poder evaluar su infografía. Y una vez que colocaron su enlace a su infografía, en una hoja aparte, ya saben, van a colocar las referencias de las fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual de citas APA de Prepa en línea C. Aquí vuelvo a insistirles, recuerden, ya prácticamente todos realizan de manera correcta la estructura de sus fuentes de consulta, solo hace falta darles el formato correcto, que es el de sangría francesa. Y tenemos una nota importante que dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace en la plantilla que contiene tu infografía, porque no se aceptarán capturas de pantalla.
y pueden apoyarse en los siguientes tutoriales para saber cómo obtener ese enlace. Tienen el de Canva, tienen el de Piktochart y tienen el de Vengadge. En el siguiente punto, que es el punto número 6, nos dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo de la siguiente manera: apellidos, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargar su archivo a la plataforma asegurándose que del formato de guardado sea .doc o .docx. Ok, nada más para resumir. Primero lo que van a hacer es aplicar sus entrevistas. Después lo que solicitan es desarrollar la información del punto número 2 con base en sus entrevistas. Después, en el punto número 3, van a hacer una investigación sobre cómo era el ecosistema, la legislación ambiental y van a proponer algunas acciones para resolver el problema ambiental. En el punto número 4 nos dice lo que va incluido o cómo tiene que ir estructurada su infografía. Nos menciona las herramientas que ustedes pueden utilizar: Canva, Piktochart o Vengadge. Y en el punto número 5 nos dice lo que va integrado en el procesador de texto. Sale su portada, sus entrevistas, el desarrollo del punto 2, 3, el enlace a su infografía y sus referencias. ¿Sale? Entonces, está un poco larga esta actividad integradora, pero me parece que no está nada difícil. Solo tienen que seguir el orden, investigar un poquito. Creo que lo más complejo sería la aplicación de las entrevistas. Pero aquí yo les digo que si no pueden ir de manera presencial, traten de hacerlo por llamada. Por ahí pregúntenle a sus entrevistados si tienen 10 minutitos que les regalen para su entrevista, y pues pueden hacer sin ningún problema estas 6 preguntitas a una persona por vía telefónica, ¿sale? O también pueden hacer una videollamada, esa es otra opción, ¿vale? Eso es importante, que ustedes utilicen los recursos que tienen a la mano, ¿ok? Bueno, entonces creo que de mi parte sería todo. Esas serían las recomendaciones que yo les puedo hacer. Recuerden que si tienen alguna duda, me pueden contactar por medio del mensajero de la plataforma. Por ahí les estaré contestando lo más pronto posible. Y bueno, nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. La siguiente sesión, que sería el día viernes a la misma hora. Recuerden que también me pueden contactar por medio del correo electrónico si tienen por ahí algún tema que no les haya quedado del todo claro. Y bueno, ahora sí, sin más me despido. Les deseo que tengan un excelente día y nos vemos por aquí la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el día viernes por aquí.